Hermano, muy buenos días. Saludo aquí primer día de la semana, que es Día del Señor, marzo 17 del 2019. Vamos a empezar entonces nuestra reunión de hoy. En este momento, antes de seguir, quiero saber si me escuchan bien para no tener el mismo problema de la semana pasada. Ok, entonces parece que me escuchan bien. Sí, muy bien. Vamos entonces a hacer la... Vamos a leer la credo de los apóstoles y dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Muy bien, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Bendícenos y que de principio a fin esta reunión sea para tu gloria y podamos aprender en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el Salmo 67. Salmo 67. Dice así la palabra de Dios: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer sus rostros sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias a los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Muy bien. Vamos a hacer una oración de iluminación en este momento. En otras palabras, que Dios prepare nuestros corazones para disculpen, la exposición de su palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias que tu Espíritu nos ayude a concentrarnos en la exposición de tu palabra, que podamos, Señor, estar atentos, que nada nos pueda distraer de la exposición de tu palabra. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, y así te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 2. Romanos, el capítulo 2 de Romanos, vamos a leer del 25 al 29. Dice así: pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley.
porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Esta es palabra del Señor, inspirado por el Espíritu Santo al apóstol Pablo. El tema de hoy es el verdadero judío, el verdadero judío, y está basado en este texto principalmente de la carta de Pablo a los romanos. ¿Cómo entender este texto? Este texto es muy importante. Tienen la Biblia a la mano, quiero que estén conmigo para que aprendan. Hemos estado estudiando el libro de Romanos ya por varias semanas. Recién vamos, este es el último pericope o sección que, del capítulo 2 de Romanos. Todo tiene un contexto, como he estado diciendo. Cuando usted estudia el libro de Romanos en el estilo de Pablo, y bueno, cada libro de la Biblia, el contexto que viene a ser lo que antecede y lo que precede y lo que sigue, nos ayuda a entender por qué Pablo dice lo que está diciendo. Entonces, ¿cuál es el contexto del versículo 25? Bueno, es fácil de saber eso. El contexto del versículo 25 es lo que está antes del versículo 25, ¿no? Diríamos en el versículo 17 empieza. He aquí tú tienes el sobrenombre judío. Entonces vemos ahí en el versículo 17, vea su Biblia, que Pablo se está refiriendo entonces al judío. Evidentemente dice, tú tienes el sobrenombre de judío. Ahora, ¿por qué dice Pablo esto? Porque ser o considerarse o llamarse judío dentro del judaísmo era algo muy importante, era como un sello de orgullo, de aprobación. Usted tiene que entender eso. Por eso que cuando Pablo dice tú que tienes el sobrenombre judío, está apelando al título, diríamos, de orgullo, pero en el orgullo en el sentido de que, bueno, de privilegio ante Dios. Por eso Pablo sabemos que está refiriéndose al judío de su época. Y este judío se apoyaba en la ley, ¿no? O sea, quiere decir que él dependía de la ley, o sea, su vida estaba de acuerdo a los preceptos de la ley, lo cual no es malo. Dios mismo dice eso, mi ley es perfecta, luz a las naciones, ¿no? Entonces el judío, diríamos que se enorgullecía en eso, se jactaba. Yo sigo la ley de Dios. Y luego dice, y al mismo tiempo te glorías en Dios. Tampoco es algo malo, es una virtud, ¿no? Tenemos que gloriarnos en Dios, no en nosotros mismos. O sea, Pablo está diciendo ahí lo que el judío realmente representaba, lo que implicaba, lo que muchos de ellos decían. Hasta ese punto no hay ningún problema. 18, conoce su voluntad. También es algo bueno, conocer la voluntad de Dios. Dios nos manda a renovar nuestro entendimiento. Conocer la voluntad de Dios era conocer exactamente quién es Dios. Y eso es a través uh, de la ley. Dice versículo 18, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Uh, el estándar de vida, el estándar para saber lo que es malo, lo que es bueno, lo que agrada o no agrada a Dios, está justamente en la ley. Y eso se aplica a todos los cristianos. O sea, estamos viendo de versículo 17 al 18 todas las virtudes, todas aquellas cosas positivas que implicaba ser judío. Entonces, hasta ahí estamos viendo que está bien. Inclusive es algo que nosotros como cristianos podemos tener en cuenta porque son acciones que nos afectan a nosotros. Apoyarnos en la ley, conocer la voluntad de Dios, gloriarnos en Dios, ser instruido por Dios mismo. 19, confía que eres guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas. 20, instructor de indoctos, maestro de niños.
Maestro de niños no se refiere a niños párvulos, sino se refiere a personas, diríamos, ignorantes, personas que no tienen una madurez escritural. Por eso dice instructor de niños, personas que no piensan bien, ¿no? Personas cuya cosmovisión de vida está totalmente, diríamos, vacía. Entonces el judío era el maestro de ellos. De los ciegos, ¿quién es el ciego? ¿Quiénes son los que están en tinieblas? Pues los que no conocen la voluntad de Dios, los que están fuera del pacto de Dios, los gentiles, aquellos que viven de acuerdo a la voluntad de la carne y no de Dios, ajenos a las promesas de Dios que Dios dio a Abraham. Entonces todos ellos, el judío se constituye en el guía espiritual, en la persona que está enseñando la ley a todos ellos. Entonces, todo hasta el 20 está bien, pero a partir del versículo 21 hasta el 24, entonces Pablo señala aquello que a pesar de lo que el judío decía que era, realmente va en contradicción. Porque las preguntas que hace Pablo son tres preguntas. Son preguntas retóricas en las que Pablo está diciendo, bueno, ustedes hacen que creen esto, pero en realidad están haciendo lo contrario. La primera pregunta dice, tú que enseñas a otros la ley de Dios, estás predicando que no se debe hurtar, perdón, ¿te enseñas a ti mismo? Una pregunta muy directa. Lo que Pablo está diciendo es, no te estás enseñando a ti mismo. Son preguntas retóricas. Una pregunta retórica implica afirmación de lo que se está preguntando. Pablo está diciendo ahí, tú que te predicas a ti, que no sea robar, ¿robas? Bueno, cuando dice robas, no es que Pablo no sabía si robaba. Pablo está diciendo, tú estás robando. Cuando dice, tú que dices que no se adultera, ¿adulteras? Pablo está diciendo también, tú adulteras. Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Pablo está diciendo, ustedes cometen sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. O sea que a pesar de que el judío decía que seguía la ley, que buscaba la voluntad de Dios, que se gloría en Dios, el judío realmente quebrantaba la ley. Como consecuencia de ese quebrantamiento de la ley, versículo 24, dice, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Está tomando un texto de Isaías, en donde los judíos de ese entonces, los hebreos, también hacían que por su conducta el nombre de Jehová sea blasfemado unos 700 años antes. Pablo hace el mismo cargo en contra de los judíos de su tiempo, utilizando el texto de Isaías y diciendo, bueno, ustedes están haciendo lo mismo aquí, porque ustedes quebrantan la ley de Dios, los gentiles que observan, por causa de ustedes, ellos blasfeman el nombre de Dios. Ellos blasfeman el nombre de Dios. Entonces, con ese contexto en donde Pablo está demostrando que el judío no es mejor que el gentil que no tiene la ley, porque el judío teniendo la ley la viola, entonces Pablo pasa al versículo 25, basado en eso, y utiliza ciertos términos que no lo utilizó antes. Por ejemplo, habla de circuncisión, habla prácticamente de las ordenanzas de la ley, habla de prácticamente quién es el verdadero judío. Entonces vamos a ver porque Pablo está argumentando basado en lo que hace quién es el verdadero judío. Dice versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha. ¿Qué es circuncisión? Esa es tenemos que entender qué es la circuncisión antes de seguir. Cuando dice pues ciertamente hay un cambio de pensamiento, porque estoy utilizando la conjunción de afirmación, pues, y lo conecta con el contexto anterior. O sea, cuando Pablo cambia de pensamiento, muchas veces lo hace de una forma brusca, pero generalmente utiliza conjunciones. Recuerde, conjunciones. Cuando usted lee la Biblia, no lo lea por leer. Usted tiene que saber cómo leer un texto. Inclusive en cualquier carta, cuando usted lea, siempre las conjunciones son conectores de pensamiento, ya sea para afirmar algo, para exponer algo o para contrastar un pensamiento. En este caso, viene a ser un pensamiento que no expande, no contraste, sino que cambia el tema. Porque dice el versículo 25, pues ciertamente, entonces al decir ciertamente, está diciendo Pablo que lo que yo voy a decir
lo voy a afirmar. Él está afirmando, o él está dando, sí, está afirmando más adelante, ahí mismo elaborando afirmaciones que al judío no le va a gustar, pero por ser inspirado por el Espíritu Santo, es autoridad para nosotros. Y nos ayuda a entender, de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la carta de Pablo fue inspirada por Dios, lo que significa ante Dios, lo que aprueba a Dios. Entonces, antes de llegar a esa conclusión, Pablo afirma lo siguiente, dice, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Ahora, ven ahí la relación entre circuncisión y practicar la ley. La primera afirmación, circuncisión es de valor condicional si tú practicas la ley. Claro, por implicatura es, si tú no practicas la ley, la circuncisión no es de valor. Pero Pablo dice ahí más adelante en la conjunción, ciertamente. O sea que Pablo no está poniendo en duda, Pablo no está diciendo posiblemente, Pablo está afirmando una verdad. Y esa verdad es escritural y esa verdad es inspirada por el Espíritu Santo. Pero digamos, ¿qué es la circuncisión? Ese es un buen tema, eso lo hemos estudiado, los que me están siguiendo, Teología del Pacto. Ustedes ya saben esto. Por eso es importante que ustedes en su mente siempre estén repitiendo para que se les quede en la cabeza, para que se les quede en la mente. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 17. Tengo la versión de las Américas, tengo la versión Reina Valera. En la versión de las Américas, que es la versión que voy a usar para leer, dice así en Génesis 17, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai en hebreo, anda delante de mí y sé perfecto, yo estableceré, que dice, mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces ahí Dios es la promesa del pacto. Y la promesa es que lo va a multiplicar, su descendencia. Esa es una de las primeras promesas abrámicas en donde Dios está hablando de la iglesia que está en su pacto. La iglesia de Dios está dentro del pacto de Dios. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, Dios habló con él diciendo, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, Dios le dice, y serás padre de muchas multitudes. El pacto, Dios hace el pacto con Abraham. Será padre de multitudes de naciones, está hablando de la iglesia. No serás llamado más Abraham y lo cambia a Abraham, porque era antes a Abraham, ahora es Abraham. ¿Se dan cuenta? La H en inglés, la H es J, Abraham, y la pronunciación de la M, no N, M, Abraham. Primero era Abraham, ahora es Abraham, porque yo te haré padre de multitudes, multitud de naciones. Vuelvo a repetir lo que dice el versículo 4. Te haré fecundo en gran manera, su descendencia, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Y es exactamente lo que sucede, ¿no? Más adelante, cuando uh, uh, en el libro de los reyes, primero, segunda reyes, segunda crónica, vamos a ver todos los descendientes de este Abraham. Estableceré otra vez mi pacto contigo, repite el versículo 7 de lo que dijo en el versículo 4 y 2. 3 veces está repitiendo, y con tu descendencia, ¿no? Después de ti, aquí es donde Pablo utiliza esto para hablar en Galatas 3, donde dice que el pacto de Dios que hace con Abraham lo hace con su descendencia, quiere decir con su semilla. La semilla es Cristo. Entonces aquí está la primera revelación que Dios hace a Abraham, diciendo que el pacto que él hace con él va a ser también el pacto con su semilla, que es Jesucristo. Así es la hermenéutica de Pablo. Muy importante que usted sepa eso. Eso está en Génesis 17, uh, eh, 7. Génesis 17, 7. Y dice, después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno. Esa es la iglesia, de ser Dios tuyo y de tu descendencia después de ti. Después de ti. Y te haré de ti
y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, yo seré su Dios. Yo seré su Dios. Entonces, ese pacto es lo que Dios hace con Abraham. Ahora, versículo 9. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones, por siempre. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros, y tu descendencia después de ti. Y aquí está el pacto, escuchen bien. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Pero fíjese lo que dice antes. Tiene que entender esto. Este es mi pacto que guardaréis. O sea, la condicional es esto. Yo te doy mi pacto, pero yo te doy para que tú guardes mi pacto. Escuche bien eso lo que está diciendo Dios a Abraham. Yo no te estoy dando solamente mi pacto. Yo te doy mi pacto para que tú guardes mi pacto. Para que tú cumplas mi pacto. Por generaciones. Entonces, ahí estamos viendo que está la implicación del pacto, es que Abraham, sus descendientes y sus generaciones, guarden el pacto. Guarden el pacto. Como señal del pacto, dice en el versículo 10, todo varón de entre vosotros será circuncidado. Circuncidado quiere decir el corte del prepucio del pene para que no sean igual a los gentiles. Esa es la señal del pacto, la señal visible, la señal física. Ahora, esa señal del pacto en realidad en sí no tiene valor si ellos no guardan el pacto de Dios. Esto fue así desde el principio. Por eso se llama un pacto patriarcal, porque eso apela al hombre de la familia, no a la mujer. Entonces, el hombre es llamado en el tiempo de Abraham a estar en el pacto con Dios. Y la señal del pacto es una señal visible. Pero esa señal visible en realidad no tiene poder en sí mismo si el hombre no guarda su pacto. Dios siempre que hace un pacto, manda al hombre que guarde ese pacto. Es lo que tiene Pablo en mente. ¿Qué más dice? Dice, a la edad de 8 días de nacido, será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones, por siempre será circuncidado. A los 8 días de nacido, todo varón que es nacido se le tiene que circuncidar como señal del pacto. Y dice, asimismo, el siervo nacido en tu casa, porque el siervo que nace en la casa de Abraham, de los patriarcas, era parte del pacto. Entonces, al niño no se le preguntaba, ¿quieres que te circunciden? No. El hecho mismo que ya estaban dentro del pacto, todo varón que nacía dentro del pacto, era ya parte del pacto y tenía que tener la señal del pacto, que es la circuncisión, teología del pacto. Los que me han estado escuchando por 3 años ya saben eso, no es nuevo. Esto es teología del pacto. ¿Y qué más? Y dice, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero, o sea, esclavo. El esclavo ya estaba dentro del pacto y su hijo era esclavo. Tenía que ser circuncidado y el esclavo, ya grande, adulto, también tenía que ser circuncidado como parte del pacto. Que no sea de tu descendencia.
tenía que ser circuncidado. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con dinero, esclavo. Siervo es esclavo, ahí lo ponen siervo, pero en realidad es esclavo. Esclavo, es esclavo. Esa es la palabra. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Ahora, la señal del pacto visible es la circuncisión. Pero como dice más adelante, la condicional es guardar el pacto. Sin embargo, durante siglos, el judío se centró más en el hecho físico de la circuncisión y no guardar el pacto. Tenga en mente eso porque es muy importante para entender lo que Pablo está diciendo. Y dijo, más el varón incircunciso, escuche bien, el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio. Fíjese, él hace la distinción. El varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, no, del pene, que dice, esa persona, mire la advertencia, será cortada de entre su pueblo. De entre su pueblo ha quebrantado mi pacto. Ahora, bien interesante, tenemos que entender esto. Porque si no entendemos esto, su fe cristiana es una fe cristiana sin fundamento. Teología es parte fundamental del cristiano. El evangelicalismo no entiende. Usted no tiene que pensar como evangélico. Usted tiene que pensar con una teología pactal. Tiene que entender eso. Usted tiene que pensar con una teología pactal. La Biblia enseña, y esto Pablo lo entiende bien, porque entendiendo esto vamos a entender el mensaje de Pablo. Pablo sabía exactamente lo que está diciendo aquí en Génesis 17. Dios da su pacto a su pueblo, con quien hace pacto, para que guarden su pacto. ¿Ok? Para que guarden su pacto. Entienda bien, para que guarden su pacto. Número 2, Dios da una señal física de ese pacto que Dios hace con el hombre. Esa señal son para aquellos que están en el pacto con Dios. Nadie más. El que no está en el pacto con Dios no tiene esa señal. Solamente los que están en el pacto con Dios. Y la señal física es el corte del prepucio del pene. A todo varón, a los 8 días de nacido, de los padres que están en el pacto. Pero si tienen esclavos comprados por dinero y ya están adultos, también se les tiene que practicar la circuncisión para que estén dentro del pacto. Y los hijos de esos esclavos que nacen dentro del pacto también tienen que ser circuncidados como señal de que son parte del pacto de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo pactual. El pueblo de Dios es un pueblo del pacto. Esto es la teología del pacto, porque se está enseñando lo que Dios enseña acerca del pacto. Pero hay una advertencia, como en todo pacto. Todo varón, dice ahí, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, que no tiene la señal de la circuncisión, dice, esa persona, ese varón, será cortado de mi pueblo. Será cortado, o sea, será eliminado, muerte. ¿Se dan cuenta la importancia de estar en el pacto con Dios? Nadie que no tuviera la señal del pacto pertenece al pueblo de Dios.
Y si alguien dice pertenecer al pueblo de Dios y no tiene la señal del pacto, Dios manda a que lo eliminen porque ha quebrantado mi pacto. Entonces vemos que un mandato para cumplir el pacto abrámico era la circuncisión. La circuncisión. Todo varón que no se circuncidaba era realmente cortado del pueblo porque quebrantó la ley. Es la ley de Dios. Un pacto tiene mandatos. Esto se aplica a la vida cristiana. Los judíos conocen esto por siglos, por siglos. En el tiempo del primer siglo, Pablo ya conocía bien esto. Cuando Pablo habla esto, los judíos entienden lo que Pablo está hablando. Por eso es que Pablo no elabora un tratado teológico amplio, porque él está hablando un lenguaje que lo conocían los lectores de su carta, especialmente los judíos. Todo esto es el trasfondo teológico de Pablo en su carta a los romanos. Si usted no entiende esto, pues usted no entiende la vida cristiana. Usted no entiende la fe cristiana. Es la verdad, se lo he venido diciéndose por 4 años, no es un juego, hermano. No es una pérdida de tiempo. Usted tiene que entender esto. Si usted no entiende esto, usted no entiende la vida cristiana. Por más que lea y ponga versos, textos en su página de Facebook, no entiende. Usted tiene que entender la teología del pacto. Nadie puede estar en el pueblo de Dios que no esté en el pacto. Y nadie puede estar en el pacto si no tiene la señal del pacto. Y si alguien no tiene la señal del pacto, es eliminado. Ha quebrantado el pacto. Quebrantar el pacto de Dios se castiga con la muerte. Muchos no entienden eso. Ahí lo está diciendo. Esto es lo que tiene Pablo en mente cuando habla acerca de la circuncisión. Cuando Pablo dice la circuncisión es de valor, de beneficio, solamente es de beneficio si tú practicas la ley, dice. Ahora entiende por qué el versículo 25 está hablando de eso. Dice, ¿eres circuncidado? Sí, soy circuncidado, dice el judío. Muy bien. Pero tú sabes que solamente esa circuncisión te trae beneficio. Valor es beneficio, te trae algo de beneficio. Si tú practicas la ley, porque si no practicas la ley, Pablo está diciendo, no te trae ningún beneficio ser circuncidado. Y eso es verdad, acabamos de leer en Génesis 17. Te doy mi pacto para que lo cumplas. Para que lo cumplas. Dios no le da el pacto Dios no le da el pacto a Abraham y su descendencia solamente para que estén en el pacto. Es para que lo cumplas. Pero si tú no cumples, entonces no es de valor tu circuncisión. Y eso es lo que dice más adelante. Mire, pero sí, ahí está la conjunción de contraste. ¿Se dan cuenta cómo Pablo utiliza la conjunción? Nosotros utilizamos en nuestra forma de hablar, tenemos que conocer. Pablo utiliza la conjunción, pero sí, eres transgresión de la ley, significa violas la ley, quebrantas la ley, lo que justamente Dios le dice a Abraham. Pablo lo tenía todo en mente. Pablo está justamente teniendo como base la teología del pacto que Dios hace a Abraham. Le dice, pero si tú violas la ley, miren el pero con función de contraste, es la antítesis de lo que dice más adelante. Pero si tú transgredes la ley, tu circuncisión, que es señal del pacto, ¿no? Sabemos que la circuncisión es señal del pacto, se convierte en incircuncisión. ¿Qué quiere decir se convierte? Quiere decir, si tú transgredes la ley, le dice al judío, y violas la ley siendo circuncidado, tú te conviertes en incircunciso, quiere decir en gentil, fuera del pacto,
ajeno a las promesas del pacto. Y por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Según lo que hemos leído en Génesis 17, serás cortado porque has quebrantado mi pacto. Lo que Pablo está diciendo a los judíos de su tiempo es lo que Dios prometió a Abraham y advirtió a Abraham, se aplica a ustedes. Porque no importa cuán circuncidado estés tú y tus hijos, si tú y tus hijos, siendo circuncidados en la carne, no practicas la ley de Dios, te conviertes en gentil, ajeno a las promesas de Dios. Esto es fuerte, porque el judío decía, no, yo soy judío. Wow, sí, no practico, pero soy judío, soy circuncidado. Aquí está la señal. Mira, 8 días de nacido me circuncidé. Pablo dice, no, no, eso no tiene nada que ver. Si tú, por eso empezó el versículo 17, te llamas judío y haces esto, 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 esto. Y al final dice, no practicas la ley de Dios, tú te conviertes en un incircunciso. Quiere decir, en un pagano, en un gentil, fuera de las promesas de Dios. Y estar fuera de las promesas de Dios es estar en muerte. En muerte. Fíjese cómo Pablo aplica eso. Ahora, la pregunta que surge ahí es, un momento, pero si Dios le dice a Abraham, fíjese la objeción, ellos van a estar eliminados si es que no están circuncidados físicamente. Ahora tú dices que si yo no hablo la ley voy a estar también circuncidado, pero eso no enseña la Biblia o la escritura con Abraham. Sigamos leyendo. Por tanto, versículo 26, es una conjunción, ¿no?, que conecta lo anterior con lo que sigue. Por tanto, es una conjunción de conclusión. Por tanto, versículo 26, por tanto. ¿Se dan cuenta cómo Pablo conecta todo en base a conjunciones? Conjunciones vienen a ser conectores de pensamiento. Si nosotros no usamos conectores, pues va a ser bien difícil que nos entiendan qué es lo que queremos decir. ¿Ok? Tenemos que entender eso. Una de las cosas que nos enseña el entender, estudiar la Biblia, nos enseña a usar nuestro propio lenguaje y también a pensar correctamente. Por tanto, Pablo concluye, si el incircunciso, que viene a ser el pagano, el gentil, aquel que no está en los pactos de Dios, aquel que no está en el pacto de Dios, que no tiene las promesas, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, fíjese, por lo tanto, porque esto ya viene a ser una conjunción de contraste también. Porque primero le dice al judío, si tú, siendo circunciso, no cumples la ley, eres pagano. Por lo tanto, conclusión de contraste y afirmación. Por lo tanto, si el incircunciso, ahora Pablo se dirige al incircunciso, el gentil, al pagano, el que está fuera de las promesas de Dios, cumple los requisitos de la ley siendo incircunciso, la pregunta retórica viene, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Le está preguntando Pablo al judío. Ahora, esta pregunta Pablo lo pone de una forma muy importante. ¿Por qué? Porque el argumento de Pablo para esta pregunta está en Génesis 17, cuando dice, dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, guardarás mi pacto. Entonces, Pablo tiene un apoyo bíblico al decir que si el incircunciso que está fuera del pacto, que no está circuncidado, que no tiene las promesas, si ese incircunciso cumple los requisitos de la ley, Pablo dice, ¿acaso él no se va a considerar circunciso? Porque el argumento de Pablo es porque Dios dice
que Él da su pacto para cumplirlo. Bueno, el gentil ha cumplido eso. Entonces, como ha cumplido, aunque físicamente no sea circunciso, al cumplir la ley de Dios, es circunciso. Con eso Pablo le está callando la boca al judío de su soberbia y arrogancia de ser judío. Pablo está diciendo, tú puedes ser circuncidado físicamente, pero al quebrantar la ley te conviertes en pagano y circunciso. Y el pagano, al cumplir los requisitos de la ley, se convierte en circunciso, aunque físicamente no esté. Entonces la pregunta es, ¿qué valor tiene la circuncisión física? ¿Hasta qué extensión vale? Y hasta qué punto el no ser circunciso físicamente, cumpliendo la ley, es agradable a Dios. Bueno, Pablo va a contestar todo eso más adelante. Luego en el versículo 27 hay una conjunción de copulación que viene a ser otra pregunta retórica. Dice, y si el que es físicamente incircunciso, o sea, primero es el que cumple, ahora viene el que es físicamente incircunciso, guarda la ley del judío, es la misma forma, el mismo pensamiento, pero ahora se está enfocando a que el gentil, que no tiene el prepucio cortado, guarda la ley. ¿Qué pasa con él? No te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley, o sea, la promesa escrita, y eres circuncidado, corte el prepucio, aún así eres transgresor de la ley. Ahora, cuando dice no te juzgará, ¿a qué se refiere? Bueno, ya acabamos de ver otra vez. Ya acabamos de ver otra vez. ¿Qué dice? Versículo 14, Génesis 17, 14. El varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado la ley del pacto. ¿Cómo eso se conecta con lo que Pablo está diciendo? Bueno, se conecta en el siguiente, de que el judío, por más que haya sido circuncidado físicamente, al no guardar el pacto, entonces está bajo condenación por el hecho mismo de que el gentil que no es circuncidado guarda la ley y es parte del pacto considerado circunciso. En otras palabras, el judío que es llamado a cumplir el pacto, siendo circuncidado, no lo hace, es juzgado por la acción de contraste del gentil que sí cumple los requisitos de la ley. Cuando eso sucede, el judío está fuera del pacto de Dios. Estar fuera del pacto significa eliminación del pacto, significa muerte espiritual. Todo aquel que está fuera del pacto de Dios ahora mismo está muerto en delitos y pecados. Por eso Pablo lea Gálatas 3. Ahí Pablo argumenta todo, que para estar en Cristo tenemos que estar en el pacto con su pueblo. El que está fuera del pacto de Dios está muerto. Está muerto en delitos y pecados, igual que los gentiles. Y Pablo está diciendo, ustedes son gentiles si ustedes realmente no cumplen la ley. Y en el versículo 28, Pablo dice, ¿por qué? Es una conjunción de causa. Ese por qué entonces viene a ser la razón por la cual Pablo dice lo que dijo anteriormente. Tenga en mente eso. ¿Por qué? Otra conjunción. Pablo viene entonces a explicar por lo que dijo. Dice, empieza con un negativo, con una partícula negativa que va a afectar lo que sigue.
Dice, porque no. ¿Se dan cuenta la conjunción de explicación? Porque no empieza con un negativo. No que. No es judío el que lo es exteriormente. Fíjese. Y esta conclusión del 28 es en base a lo que dijo anteriormente. Porque no es judío el que lo es exteriormente, quiere decir la circuncisión. Y la circuncisión, ni la circuncisión es la circuncisión externa. Entonces Pablo ya está definiendo lo que es la circuncisión. Pero esa definición de la circuncisión no es invención de Pablo, como lo vamos a ver en un momento. Esa definición de Pablo de circuncisión está basada en la Escritura. En otras palabras, Pablo está apelando a la misma Escritura, recordando a los judíos y enseñándoles lo que es la verdadera circuncisión. Porque dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Significa, eso es, el que piensa así es un falso hijo del pacto. Es un falso hijo del pacto. Y en el 29 viene una conjunción de contraste. Ya que ser judío exterior y la circuncisión externa no es realmente el ser judío ni la circuncisión, sino, el sino es una conjunción de contraste, sino, eso es en español, sino, 29, otra conjunción. ¿Se da cuenta cómo Pablo utiliza su método de racionamiento con bastantes conjunciones? Sino, es judío, y aquí Pablo dice lo que es un verdadero judío, el que lo es interiormente, la circuncisión interior. Y la circuncisión es la del corazón. La primera circuncisión física es hecha con mano del hombre, porque tenían que cortarlo, el prepucio. La segunda circuncisión es espiritual. Es hecha por el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y no es por la letra, sino por el Espíritu, que es el verdadero hijo del pacto. Entonces, Pablo está diciendo ahí que para ser verdadero hijo del pacto abrámico, es más que una apariencia externa y una circuncisión física en la carne. Tiene que ver con una actitud interior y la circuncisión espiritual hecha por el Espíritu. Eso define lo que es un verdadero judío, que es parte del pueblo de Dios por estar en el pacto. Por eso Pablo dice, esto es la alabanza de la cual no procede del hombre. Quiere decir, esto no es reconocido por el hombre. Esto no viene, no es algo que el hombre lo va a apreciar o aprobar. Esto es aprobado por Dios mismo. Punto, se acabó. Dios aprueba, Dios alaba a aquel que interiormente es judío y cuyo corazón ha sido circuncidado espiritualmente. Dios, para Dios, dice Pablo, esto es la verdadera circuncisión, por lo tanto, lo que constituye un verdadero judío. Vean Deuteronomio 10:16. Fíjese lo que dice Deuteronomio 10:16. Aquí vamos a ver lo que Pablo está diciendo. Deuteronomio 10:16. Dice así, fíjese, circuncidad, pues el prepucio de donde de vuestro corazón y no endurezcáis más la cerviz. ¿Se dan cuenta?
Ahí Pablo está apelando a lo que dijo Moisés. Está diciendo lo que es la verdadera circuncisión. La verdadera circuncisión es la del corazón. Y no endurezcáis vuestra cerviz. O sea, quiere decir que ya en ese tiempo el judío era tan terco, testarudo, cerrado de mente, que pensaba que, oh, ya tengo el prepucio cortado, estoy bien con Dios. Dice, no, no, eso no te hace parte del pacto. En realidad, es que tu corazón tiene que estar circuncidado. La señal del pacto es una señal visible. Pero si tú no cumples la ley, si tú no estás bien con Dios, de nada te sirve eso. La circuncisión no salva, en otras palabras. Es tu fidelidad a Dios, la cual es la verdadera circuncisión del corazón. ¿Entiendes? ¿Qué dice en Deuteronomio 36? Veamos Deuteronomio 36. Dice, y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Esto lo dijo Jesús mismo. Cuando Jesús dijo esto, lo hace en el contexto del pacto. El que no está en el pacto de Dios espiritualmente, el que no está circuncidado espiritualmente, no puede amar a Dios, ni puede amar a su prójimo, ni puede amarse a sí mismo. Moisés está hablando en Deuteronomio, está hablando ya unos 3000 años antes, está diciendo al pueblo judío, la verdadera circuncisión es la del corazón espiritual, lo mismo que dice Pablo aquí. Pablo no está inventando. Y si usted no está circuncidado en el corazón, estoy hablando de los judíos y luego los cristianos también, porque somos un pueblo. Dios tiene un pueblo solamente. Entonces tú no puedes amar a Dios, tú no puedes amar a tu prójimo y no eres parte del pacto porque tu corazón no está circuncidado. Es lo que está diciendo Pablo a los judíos, que dice en Levíticos 26:41. Mire lo que dice Levíticos 26:41. Mire lo que dice ahí. Levíticos 26:41 está diciendo, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades. Pero eso empieza el versículo 40. Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí y también porque procedieron con hostilidad contra mí, o si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob. Dios está diciendo al pueblo mismo, Dios mismo hablando, que si ellos no se circuncidan de corazón, o sea, eran incircuncisos de corazón, entonces Dios no los va a bendecir. Ahora, estos eran circuncidados de carne, pero no de corazón. Pablo está diciendo lo mismo. Pablo no está inventando en realidad. Pablo está diciendo a los judíos, miren, ustedes pueden ser circuncidados, pero si no cumplen la ley de Dios, ustedes son incircuncisos de corazón, son peores que un pagano. Son peores que un pagano, están fuera del pacto de Dios, no son hijos de Dios, no son hijos de Abraham. Es lo mismo que dijo Jesús a los fariseos. Ustedes son de su padre el diablo. Y eso es una declaración fuerte, porque el judío era circuncidado. Pero al rechazar a Jesús que dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. Y la voluntad de su padre quieren hacer. Totalmente fuera del pacto de Dios. ¿Qué más dice Pablo? En Jeremías 4:4. Vayamos a lo que hizo el profeta Jeremías 4:4. Jeremías 4:4. Dice así. Circuncidaos a Jehová y quitar el prepucio de la carne, no, de vuestro corazón, varones de Judá, moradores de Jerusalén, no sea que mi ira
salga como fuego y encienda y no haya quien la pague por vuestra maldad y vuestras obras. El mismo concepto, el mismo contexto teológico que Pablo está usando en su carta. Ellos eran circuncidados físicamente, pero el contexto de entender la circuncisión del pacto en Génesis 17 está justamente que ellos tenían también que ser circuncidados del corazón espiritualmente, si no la ira de Dios cae sobre ellos. ¿Por qué iba a caer la ira de Dios sobre ellos? Porque todo aquel que está fuera del pacto de Dios está bajo la ira de Dios. Efesios capítulo 2. Hijos de ira. El que está fuera del pacto de Dios es un hijo de ira, quiere decir, está bajo la ira de Dios. Por eso que Pablo puede decir a los judíos, ustedes que son circuncidados físicamente, pero no cumplen la ley, su circuncisión se convierte en incircuncisión y en vez de ser hijos del pacto, son hijos de la ira de Dios, están fuera del pacto, están bajo el juicio de Dios. ¿Qué dice Ezequiel 44:7? Mira lo que dice Ezequiel 44:7. Busquen su Biblia, hermano. Y Ezequiel 44:7 dice así. Vamos a empezar del 6. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Está hablando a los judíos del pacto, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario. Ahora, aquí pone los dos juntos. Israel estaba cometiendo sacrilegio al traer a paganos, a gentiles, que no solamente no eran o no estaban circuncidados en la carne, pero que eran incircuncisos de corazón, lo más importante. Y cuando le dice esto a los judíos, rebeldes, abominaciones, invalidar mi pacto, lo que están diciendo el Señor a los judíos, ustedes son iguales que ellos. Ustedes son iguales a los paganos que están trayendo y que son incircuncisos de carne y corazón. Ustedes están fuera de mi pacto, ustedes van a ser eliminados, están bajo mi ira. Esto es teología pactal. Esta es la razón por la cual el tener el sello del pacto físicamente no implica salvación. Hoy el sello del pacto es el bautismo. El bautismo nos salva. Pero tiene que tener el sello del pacto visual, que es el bautismo. Y lo mismo ha sido tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. Dios tiene solamente un pueblo. Entonces Pablo está diciendo a los judíos que se creían muy seguros en ser circuncidados. La circuncisión de ustedes no tiene ningún valor si su corazón está incircunciso, porque para Dios, y ahí ya lo acabamos de demostrar, la circuncisión que vale es la del corazón, y el verdadero judío es el que es interiormente. Eso es alabado por Dios, y cuando es alabado por Dios, es aprobado por Dios. Una vez que es aprobado por Dios, ya no hay argumento que valga. Ya no hay argumento que valga. Y así Pablo termina, ¿no? Esta parte de lo que tenemos en el capítulo 2, porque lo que sigue más adelante, en Romanos 3, entonces ya viene otro argumento referente a, bueno, entonces, si el judío es el que es interiormente y la circuncisión la del corazón, entonces, ¿de qué valor, qué beneficio, qué ventaja tiene el ser judío? Esa es la pregunta que vamos a analizar la semana que viene. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia y permite que hayamos entendido lo que dice tu palabra hoy. Bendice y que tu gracia esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que la gracia y la paz sean con todos ustedes. Amén.